Buenos días a todos, consejero, comisionada, víctimas del terrorismo. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Comunidad de Madrid la oportunidad de traer al Parlamento Europeo la voz de las víctimas y hacer de altavoces a nuestras reivindicaciones de memoria, verdad, dignidad y justicia. Puesto que somos muchos y tenemos poco tiempo para intervenir, me gustaría centrar mi intervención en las reivindicaciones que desde la OET venimos reclamando a las instituciones europeas competentes. La importancia de una directiva específica que recoja los derechos de las víctimas del terrorismo. La conveniencia de crear una oficina europea de asistencia a las víctimas del terrorismo y la necesidad de recoger expresamente la prohibición de los actos, declaraciones o manifestaciones públicas que humillen públicamente a las víctimas del terrorismo. Sobre la importancia de la aprobación de una directiva específica que recoja los derechos de las víctimas, en los últimos años han dado pasos importantes. Primero, en la directiva de 2012 sobre víctimas de delitos, que reconoció a las víctimas del terrorismo como víctimas con necesidades especiales, por lo que los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger su dignidad y su seguridad. Y segundo, en la directiva de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, que propone la creación de un sitio web único y un centro de apoyo a las víctimas y sus familiares. La creación de una Oficina Europea de Atención a las Víctimas del Terrorismo fue una de las propuestas realizadas por la OET en el trámite de elaboración de la directiva, tras enfrentarse a los problemas de falta de coordinación en lo que se refería a asistencia a las víctimas de terrorismo españolas en atentados terroristas en otros países de la Unión Europea, principalmente tras los atentados de París y Niza en 2015 y 2016 respectivamente. Estos problemas de coordinación con las autoridades francesas involucradas en la asistencia a las víctimas del terrorismo empujaron a la OET a poner en marcha, con financiación europea, una plataforma virtual, EPAV, que recopila toda la información relativa a la asistencia a víctimas en cualquier país de la Unión Europea. Sin embargo, a día de hoy, esa idea de centro de coordinación de la Unión Europea se ha limitado a la creación en 2020 de un centro de asesoramiento para las víctimas del terrorismo, con la finalidad de asistir a los Estados miembros y a las organizaciones nacionales de apoyo a las víctimas mediante directrices y actividades de formación. La primera iniciativa de este centro ha sido en enero de 2021, la edición del Manual de la Unión Europea sobre víctimas del terrorismo, destinada a responsables políticos y a los servicios de apoyo que trabajan para los gobiernos, ONGs, organizaciones de primeros intervinientes y servicios de apoyo de segunda línea a nivel nacional, regional y local. Quedando este centro pues muy lejos de la idea inicial, que se corresponde con nuestra segunda reivindicación, de creación de una oficina europea de víctimas del terrorismo que coordine todos los organismos existentes en cada uno de los Estados miembros encargados de la atención a las víctimas del terrorismo y que centralice la asistencia y ayuda a las víctimas en el caso de atentados masivos con múltiples víctimas de diferentes estados. Por último, haré mención a nuestra tercera reivindicación, referente a la necesidad de recoger expresamente la prohibición de los actos, declaraciones o manifestaciones públicas que humillen públicamente a las víctimas del terrorismo. No sé si sabrán, pero hoy en día las víctimas del terrorismo española, principalmente las víctimas de terrorismo de ETA, sufrimos una doble victimización a causa de que los asesinos de nuestros seres queridos son homenajeados y tratados en las calles y pueblos del País Vasco y Navarra como héroes. Y esto ocurre sin que nadie, ni autoridad administrativa ni judicial, haga absolutamente nada. La principal causa de que la vía judicial esté vetada se debe precisamente a la directiva del 2017, que recoge que se podrá limitar el derecho a la libertad de expresión y perseguir los actos de enaltecimiento del terrorismo en los casos en los que estas expresiones o manifestaciones supongan un riesgo cierto de violencia, ¿no? Y el problema viene en
que al disolverse ETA ese riesgo no existe y los actos se siguen produciendo y las víctimas seguimos siendo humilladas prácticamente todas las semanas con estos actos. En este sentido, el Departamento Psicológico de la OBT realizó un informe en 2020 a solicitud de la Audiencia Nacional sobre el impacto psicológico en las víctimas de terrorismo que producen estos actos de recibimiento y homenaje a los terroristas. Y las principales conclusiones de este informe son 4. La primera, que los actos de recibimiento y homenaje público a los terroristas generan un impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo de ETA. La segunda, que producen principalmente emociones y sentimientos relacionados con enfado, el sentimiento de injusticia y la humillación con una intensidad muy elevada. Tercero, que también se refiere un sentimiento de abandono muy elevado ante este tipo de actos, especialmente en las víctimas que residen en el País Vasco o que han vivido allí durante años. Este sentimiento de abandono está dirigido principalmente contra las administraciones públicas por la falta de apoyo que las víctimas perciben. Y el cuarto, que estos actos además influyen negativamente en la vida diaria y que interfieren en la recuperación psicológica de las víctimas. Estimados señores, hemos avanzado en la protección a las víctimas del terrorismo en el ámbito de la Unión Europea, eso está claro. Pero, sin embargo, como ya se ha visto antes, queda mucho por hacer para que se adopten medidas reales, medidas realmente eficaces, ¿no? Las declaraciones públicas, informes y recomendaciones están muy bien, pero lo que de verdad necesitamos son medidas concretas y eficaces en defensa de la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Para ese trabajo siempre podrán contar con la OBT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, primera de Europa y probablemente del mundo, quedando a su disposición para cualquier iniciativa y poniendo a su disposición también toda nuestra experiencia a lo largo de estos 41 años. Muchas gracias.